en esta hora de PAE es revisar ejercicios, obviamente, de los temas que se revisaron ayer, que es volúmenes de revolución, teniendo claro que podemos tener dos tipos de volumen. Un volumen que está lleno, llamémoslo así, que está sólido por dentro, que no tiene ninguna perforación, y el otro tipo de volumen que es más bien un volumen formado por arandelas, es decir, por un sólido que tiene una perforación, como sería una llanta, una dona, como sería, eh, creo que se llama arandela mismo con lo que se ajusta la tuerca, ¿ya? Entonces, por Profe, ejemplo, buenos días. Disculpe, el otro jueves no tuvimos tutoría porque se le fue la luz y nos no, faltaron ejercicios del anterior tema ¿sobre qué? sobre la exposición del grupo 4. No estoy... Eh, área entre curvas. Sí creo, profe, pero o sea, nos tocaba ver del anterior tema de la exposición del grupo 4. Ya. No creo, porque nos tocaba exponer y tampoco Claro, es que expusimos. el Ajá, miércoles no no les tuvimos di nada. clase, o sea, no tuvimos nada. Y el Sí, día dio jueves la y clase. viernes estuve en el taller de vinculación. Entonces fue como que toda la semana no quedó pendiente la PAE. Yo Porque porque sí, tenía eso de que quedó es pendiente la claro, exposición. porque no tuvimos el miércoles la exposición, por lo tanto no teníamos sobre qué revisar. Así que los ejercicios de hoy sí corresponderían al último tema que no se ha revisado ejercicios distintos, que serían los volúmenes de un sólido de revolución, tanto por discos como por arandelas. ¿De acuerdo? Ya, profe, disculpe. Ya, no te preocupes, mi amor. A ver, entonces, ayer nos habían dicho, obviamente, no sé si es que hagamos una recapitulación de cálculo 1. ¿Y por qué de cálculo 1? Porque en la primera clase que uno se les conoce, ustedes debieron ver la, la generación de la geometría. ¿Qué es esto de la generación de la geometría? Toda la geometría se basa en el concepto matemático del punto. ¿Qué es un punto? Un punto es un concepto matemático. ¿Por qué es un concepto? Porque no está definido. Miren que hasta ahora el punto tiene dos escuelas que tratan de definirlo, pero ninguna está aceptada por la Real Academia de la Matemática. La primera definición es que un punto es una circunferencia de radio cero. Y la segunda definición que está a discusión es que el punto es el lugar de intersección de dos o más rectas. Entonces, miren, las dos escuelas, las dos tendencias, las dos propuestas, pues tienen mucha lógica, pero ninguna de las dos hasta el día de hoy está definida. Entonces, por eso decimos que un punto es un concepto matemático. ¿Qué es un concepto? Algo que todos sabemos, o sea, que tenemos claro, pero que no podemos definir. Si yo le digo hago un punto, le aseguro que todo el mundo sabe cómo hacer un punto. Pero, como les digo, es un concepto matemático que es adimensional, es decir, que no tiene dimensiones, que nos indica una posición, eso sí, porque tiene coordenadas ya si yo lo quiero ubicar dentro del plano cartesiano. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué este punto es la base de toda la geometría? Y de cualquier tipo de geometría, geometría euclidiana, geometría plana, esférica, cualquier tipo de geometría siempre va a tener como partida el punto. Porque cuando este punto se mueve, forma las líneas. Entonces, cuando el punto se mueve, empieza a formar líneas. Y cualquier tipo de líneas, no solo la línea que nosotros estudiamos a profundidad, que es la línea recta. Esta línea recta, ¿alguien me dice cuál era la condición de la línea recta, la característica de la línea recta?
¿Por qué para nosotros es fácil estudiar la recta? ¿O por qué creen que la estudiamos? A ver, ¿alguna idea? Tengo 17 personas. Una idea, sí, Porque díganme. para formales solo necesitamos 2 puntos en el espacio. Ya, y si necesitamos eso, ¿qué característica tiene la recta? Cuando usted define la recta, usted le da una condición. Se forma por infinitos puntos. Todas se forman por infinitos puntos. ¿Pero Que qué es tiene la constante. recta? Correcto, tiene la pendiente constante. Entonces, miren, nosotros usamos esta característica de la pendiente constante para definir a la línea recta, que es en realidad nuestra base igual de la geometría. Entonces, el punto se mueve, genera una recta. Ahora imaginémonos, yo no sé si ustedes llegaron a las tizas de cal, ¿sí? Pero eran unos pequeños rectangulitos. Imaginemos una tiza de cal, creo que todos todavía deben haber visto, que usted asienta en el piso y la arrastra. Cuando levanta la tiza, lo que usted va a encontrar, ¿qué es? Un plano. Por lo tanto, cuando el punto se mueve, genera una línea, no una recta, una línea. Una de las líneas que podemos nosotros analizar es la línea recta, cuya característica es la pendiente constante. Pero cuando se mueve una línea, se genera un plano. Y cuando se mueve el plano, se genera un cuerpo. Entonces, si hablamos de dimensiones, el punto es adimensional, es decir, no tiene dimensiones, solo nos indica una posición. La recta, la línea, tiene una dimensión que es el largo, y por eso siempre que hablamos de esta dimensión, que sería largo o que nosotros conocemos luego como longitud, hablamos de que las unidades son lineales. Por eso viene la palabra lineal, porque es una sola dimensión, que es la longitud. Pero si yo muevo esta línea, genera un plano que ya tiene dos dimensiones, que es el largo y el ancho. Es decir, y estoy hablando de que si tengo dos dimensiones, las unidades serán unidades cuadradas. De aquí, cuando yo tengo un área, siempre voy a tener unidades cuadradas, metro cuadrado, centímetro cuadrado, pies cuadrados, lo que usted oiga en unidades cuadradas, inmediatamente su cerebro dice tiene dos dimensiones y estoy hablando de una área o de un plano. Luego tenemos que si este plano se mueve, genera un cuerpo con 3 dimensiones, largo, ancho y espesor. Pero dependiendo del tipo de cuerpo, este espesor se puede también conocer como profundidad. ¿Por qué les doy esta pequeña explicación? Porque ahora nosotros hemos analizado un volumen de revolución, pero en poquito tiempo que veamos integrales dobles o triples, vamos a hablar de un volumen de profundidad, ya no un volumen de revolución, sino un volumen de profundidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tener claro. Y por esta condición de que ahora solo vimos volúmenes de revolución, estos se generan, ay, déjeme moverle a esto, ¿ya? El volumen de revolución, sea por arandelas o sea por sólidos, todo tiene la misma base. Me refiero a la misma demostración. ¿Por qué? Porque yo digo que el volumen al girar, ¿a qué es igual? Si yo giro, verán, la revolución significa que yo voy a girar 360 grados. Esa es una revolución. Voy a girar 360 grados una vuelta completa o 2 pi radianes. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿por qué yo les decía
que siempre las respuestas de sus ejercicios de volúmenes de revolución tienen que tener el pi y no reemplazar por un valor, porque el pi a mí me da la seguridad y la certeza de que ese volumen es un volumen de revolución, es decir, que giramos nosotros un plano hasta obtener un volumen. Esto de girar un plano, si usted giraba un rectángulo, ¿se acuerda qué nos daba si girábamos un rectángulo? Nos daba un cilindro recto. Si nosotros giramos un triángulo rectángulo, ¿qué nos da? Nos da un cono. Si nosotros giramos media circunferencia, cualquiera de estas, sea con respecto a X o con respecto a Y, esta esfera está bien chueca, pero la idea es tener una esfera, ¿ya? Entonces, todo lo que quiero que les quede claro es que los volúmenes de revolución nacen o se generan al girar 360 grados o 2 pi radianes un plano, ¿ya? Entonces, este volumen de una de cualquier tipo de figura que vayamos a ver, el volumen se generaría del área de ese plano, ¿sí? Multiplicada ¿por quién? Si ya tengo el área, tenía dos dimensiones, que era largo y ancho. Ahora tengo que multiplicarle por la altura o el espesor. Entonces, hablando ya dentro de nuestro cálculo, yo sé que puedo dividirlo en muchas capas cilíndricas, Pero, ¿cuál es el área de una circunferencia? ¿Quién me dice? ¿Quién es el área de una circunferencia? La fórmula Ajá, era 2 pi por radio cuadrado. ¿seguro? Está cerca. El área de una pi. Radio cuadrado. Perfecto. Pi por radio al cuadrado es el área de una circunferencia. Pero yo les pregunto, ¿quién me va a dar el radio ahora? ¿Por quién está determinado el radio? Por ejemplo, aquí yo tendré una función de x, y eso me va a determinar el radio. Entonces, en vez de área, yo voy a poner pi, pero este radio está determinado ¿por quién? Por la función. Correcto. Entonces el radio para mí va a ser la función de x o la función de y, pero ahorita estoy generando todo con x al cuadrado. Y al yo querer tener la altura o el espesor, yo sé que voy a tratar de tener capas cilíndricas lo más pequeñas posibles y entra entonces el criterio de ¿qué? De la integración con los dos límites. El límite cuando n tiende a infinito y el límite cuando el delta x tiende a 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Porque yo ahorita necesito cortar en infinitos discos, que sería el primer límite, y que esta altura de estos infinitos discos sea delta x. Entonces, para yo calcular el volumen y poder determinar esto, voy a tener que el volumen va a ser mi integral de a b. Con eso yo tengo la sumatoria de los infinitos y con la diferencial de x. Por eso es que nos decían que el volumen es igual a pi, si yo le quiero sacar, porque es una constante, que multiplica por la integral definida de a b de la función de x elevada al cuadrado por la diferencial de x. Y con eso yo tengo ya la estructura del volumen. Ahora, esta estructura es cuando mi volumen es sólido, ¿sí? Cuando se conoce como método de discos. ¿Por qué? Porque está entero, está todo lleno, todo lleno. Pero ¿qué pasa si yo genero una arandela? ¿Qué pasa si yo genero una arandela? Yo tendría que calcular todo el área grande
con este radio mayor y restarle el área pequeña. O sea, tengo que quitar, prácticamente calcular dos volúmenes, ¿sí? Dos volúmenes para restar el área pequeña. Tengo que sacar ese pedacito que está pintado, en este caso en rojo, y que se considera el radio menor o el R minúscula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo nos decían que debemos trabajar para hacer este tipo de volumen? Entonces, se va a conservar el volumen como la integral de A a B de pi, pero ahora vamos a tener que restar el radio mayor menos el radio menor. Y aquí tengo una pregunta para todos ustedes, a ver si estaban atentos ayer. ¿Dónde le pongo el cuadrado? ¿En cada uno de los radios o le pongo el cuadrado fuera de este corchete? ¿Quién me dice? En cada uno de los radios. Correcto. En cada uno de los radios. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo mismo, es decir, estoy trabajando por cada volumen. Ahora, ¿por qué puedo sacar pi? Porque es como un factor común. Pero si yo quisiera analizar esto, yo diría, a ver, mi volumen va a ser igual a calcular la integral de a a b de pi del radio al cuadrado por la diferencial de x. Y con esto calcularía el área, el volumen de todo lo que está pintado en azul. Pero como decíamos, le tengo que restar la integral de a a b de pi por el pequeño volumen, que sería r cuadrado de x. Entonces, como yo ya entiendo que lo que hago es restar estos dos volúmenes, puedo acortar. Y como tengo los mismos límites, sacar la integral de a a b, sacar como factor común pi y solo quedarme con r mayor o radio mayor al cuadrado, radio al cuadrado diferencial de x, que lo que haría es acortar el proceso algebraico y hacerlo más sencillo. Bajo ese criterio, vamos a hacer la demostración. Por ejemplo, ¿qué quieren demostrar? ¿Esfera o cono? ¿Qué les parece más complicado para ustedes? ¿Volumen de la esfera o del cono? A ver. Cono, profesor. ¿Cono? Ya. Todos los volúmenes que ustedes conocen y que nosotros nos aprendemos de memoria en la escuelita y en el colegio salen por integración. ¿Sí? Los volúmenes de revolución que conocemos, por ejemplo, el volumen de la esfera, usted sabe que es 4/3 de pi por radio al cubo. ¿De dónde salió eso? De un proceso de integración. Ahorita vamos a ver un cono. ¿A qué es igual el volumen de un cono? ¿Alguien se acuerda a qué es igual el volumen de un cono que no sabíamos de memoria? A pi tercios de radio al cuadrado por altura. Entonces, ¿qué es lo que queremos en este momento? Que usted demuestre usando las integrales, ¿sí? ¿Cómo obtuvimos ese volumen de un cono? Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué plano generó el cono. Y eso hace un momentito vimos. Alguien que me diga, ¿qué plano generó el cono? Un triángulo rectángulo. Perfecto. Entonces, voy a ubicar ahora ya en el plano cartesiano, X, Y, voy a ubicar mi recta para poder hacer mi triángulo rectángulo. Voy a poner que un angular, este es mi angular alfa. Y si yo giro esta línea, ese plano, lo que voy a obtener es un cono. Miren, yo lo que hice fue girar 360 grados, por eso llego al mismo lugar, ¿sí? O 2 pi radianes. Y
acabo de obtener mi cono. Pero para obtener mi cono, yo tengo que tener por lo menos la función. ¿Y cómo obtengo esta función? ¿Qué tipo de función es? ¿Es una función lineal, cuadrática? ¿Qué tipo de función creen que vamos a Lineal. trabajar? Es una lineal, porque yo estoy hablando de esta f de x, de esta línea azul que dibujamos inicialmente, de esa, necesito esa función porque es el radio. Si yo luego le voy a cortar por método de discos, que es la idea hacer esto, cada uno de los discos tiene diferente radio porque está manejándose un punto diferente de esta función. Entonces, si yo digo que es lineal, voy a decir, si la f de x es una lineal, estoy hablando de que y menos y1 es igual a m por x menos x1. Pero yo sí conozco en mi gráfico, por eso hice en este lugar, yo conozco un punto por donde está pasando esa función. ¿De dónde saqué esa función? ¿De qué punto salió, chicos? ¿Del origen? Perfecto. Entonces, si salió del origen, yo sé que sale o que pasa por el punto 0, 0. Y al tener este punto 0, 0 reemplazado en x1 y en y1, mi función me queda como y igual a mx. Ah, muy bien. Entonces yo ya tengo la función. Pero esta pendiente yo puedo hacer o puedo ponerle en función de los valores que se manejan en un cono, como es el radio y como es la altura. Entonces, voy a irme al radio mayor, que sería esta parte de aquí, y a la altura de mi, no sé si lo ven. A ver, voy a ponerle con negro. Ahí. Que acabo de borrar. Ya. Mi radio mayor será este y mi altura será esta de acá. Toda esta línea. Ya. Listo. Entonces, si yo ya tengo este radio y esa altura, yo puedo decir que la pendiente es igual a ¿qué? ¿A qué es igual la pendiente, chicos? ¿A qué es igual una pendiente? ¿Variación de quién? De y sobre variación de x. Ahora, ¿quién es mi variación de y en la estructura que acabamos de dibujar? R. R. Correcto. ¿Y quién es mi variación de x? Altura. Perfecto. Entonces yo ya voy a poder trabajar con los términos que hablamos dentro ya de un cono y voy a decir que esta función y es igual a pendiente por la x se transforma en y igual al radio sobre la altura y por x porque obtuve ya la pendiente función de los nombres que yo necesito manejar en un cono. Si yo ya tengo esto, recuerde, ¿para qué me sirve el ángulo? Porque la pendiente, aparte de ser variación de y sobre variación de x, puede ser la tangente del ángulo. O sea, si todo por cualquier lado vamos a llegar a lo mismo, ¿no es cierto? Vale, la pendiente es la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente y obtengo la variación de y sobre la variación de x. Es decir, cualquier tipo de análisis me lleva al mismo lugar. Por lo tanto, me voy a plantear el volumen. El volumen de este cono genérico, verán que lo más probable, o sea, lo mejor para estudiar es hacer cosas genéricas que no tengan valores, porque por último, si tiene valores, reemplazamos y se acabó. Pero si usted tiene que dar todo este argumento, es mucho mejor. Entonces, mi volumen va a ser igual a, pregunta, ¿de dónde a dónde están mis límites, chicos? ¿Conozco límites? ¿Los límites están generalizados? ¿De dónde a dónde va este volumen? Mira el gráfico es todo. Primero, ¿sobre qué eje giré? Por el eje.
sobre el eje X. Por lo tanto, los límites deben estar en el eje de las X. ¿Dónde empieza el gráfico que hicimos? En el origen. En el origen. Por lo tanto, el límite inferior es 0. ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es el valor más alto de este cono en el eje de las X? Sería el radio. Pero verás que el radio está en función de Y. ¿Quién está en función de X? La altura. Correcto. El radio, acuérdense que ustedes incluso, miren, el radio me dijeron que era la variación de Y. Pero el punto más alto de X para mi cono es la altura. Entonces, la integral va de 0 a H. Pi. Y ahora, ¿cuál es la función? Chicos, ¿cuál es la función? R sobre H por X. Correcto. Aquí está mi función. Porque por definición, Y es igual a f de X. Y Y es R sobre H por X. Por lo tanto, S para mí es mi f de X. Y todo esto debe estar al cuadrado por la diferencial de X. Listo, tengo planteado. Eso es lo importante porque lo demás es bastante sencillo. Vamos a ver. El pi puedo sacar para que me quede el integral de 0 a h de, voy a ingresar este cuadrado para que me quede r cuadrado sobre h cuadrado, x cuadrado diferencial de x. Miren, yo tengo que integrar esto con respecto a x. Por lo tanto, r y h, ¿en qué se convierten? En constantes. En constantes. Entonces, el volumen, le voy a sacar todas las constantes, será r cuadrado sobre h cuadrado por pi por la integral de 0 a h de x cuadrado de x. Y en realidad esa integral para ustedes es sumamente sencilla. Mi volumen es r cuadrado sobre h cuadrado por pi. ¿Me ayudan con esa integral, por favor? Integral de x cuadrado. X cubo sobre 3. Perfecto. X cubo sobre 3. Y esto tengo que evaluar entre 0 y h. Evaluemos. Entonces me da r cuadrado sobre h cuadrado por pi. Siempre se evalúa primero el límite superior, que me quedaría h al cubo sobre 3 menos 0 sobre 3, que también se vuelve 0. ¿Tienen algo que simplificar? H cuadrado La y altura. H cubo. Correcto, la altura. Me quito esta de aquí y aquí me queda solo una. Y por último, mi volumen, voy a ponerle con rojo, mi volumen va a ser igual. ¿Qué me queda? Me queda pi. Pi sobre 3 radio cuadrado altura, por altura. Perfecto. ¿Corresponde a lo que sabíamos de memoria? Sí. ¿Ok? Entonces, este tipo de ejercicios son los que me interesan, los que son más atractivos, llamémoslo así, porque nos hacen tener una estructura gráfica, poder pensar, poder saber qué es lo que tengo. Entonces, sería muy interesante que ustedes puedan hacerlo, el de la esfera, el del cilindro recto, todos los que son los más conocidos, ¿no? Cono, esfera y cilindro recto son los que más se usan y los que se sugiere que ustedes puedan hacerlo. Ahora vamos a hacer un ejemplo por arandelas, porque este fue un sólido por discos. Vamos, déjenme ver. Una que sea media interesante.
Déjeme ver. Dame un segundillo. Quiero... Listo. No, pero este no es por arandela. Les voy a poner un ejercicio que nos va a poner a pensar sin saber si es disco o arandela. Miren, dado que el volumen es igual al área por la altura, y el volumen es igual a 2 por H, determinar el valor de K, si es que A es igual a la integral de 0 a K por E a la 2X menos E a la X diferencial de X. Ya, a ver, entendamos qué es lo que me dice. Me dice que un volumen está dado por el área multiplicado por la altura. Y después me dice que ese volumen es igual a 2 veces la altura. Que demostremos o que encontremos qué valor debe tomar K si es que el área es igual a la integral de 0 a K de E a la 2X menos E a la X por diferencial de X. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la idea? ¿Me piden el volumen? ¿Me piden el área? ¿O me piden encontrar un valor del límite superior? El límite superior. Ya, ¿y ahora qué hacemos? Supóngase que ese es el ejercicio que estamos en el examen y usted me va a decir, pero si no me dio nunca eso. Por eso estamos viendo este tipo de ejercicios. ¿No es cierto? Porque, pero hablan de volumen y luego me dan un área y total me terminan pidiendo K. ¿Cuál sería el primer paso del análisis para poder resolver esto? Gráfica, tal vez. ¿Pero qué gráfico? A ver, chicos, supongamos que esta es su prueba. Tienen el ejercicio. ¿Qué hacemos? Y tal vez con las fórmulas, profe, con lo del volumen, sacar el área. ¿Sabemos cuánto vale el área? O sea, con la fórmula tal vez le despejé y, o sea, las dos le igualé. ¿Vale 2? Y vale Vale 2, correcto. Miren, aquí está. Dice que el volumen es el área por la altura, pero el volumen es 2 por altura. Así que si estas son iguales, yo digo que estas dos también son iguales. Por lo tanto, el área vale 2. Y al saber que el área vale 2, yo voy a decir que en vez de A, voy a tener 2. Y que esto es igual a la integral de 0 a K de E a la 2X, si quiero separar dx menos la integral de 0 a K de E a la X de X. O sea, si quiero separar y eso para, si no le puedo dejar igualito, ya para que no nos confundamos, porque el E es lo más sencillo de integrar. ¿Cuál es la integral de E a la 2X? ¿Qué me falta para poder integrar esto?
A ver, la integral de e a la 2x, chicos. Es un medio. Perfecto, un E a la medio 2x. de e a la 2x. Perfecto. Menos e a la x. La integral de e a la x. Menos x. ¿Menos? Sí. ¿Menos qué? E a la x. Correcto. Porque por eso sabíamos decir, cuando estudiábamos nosotros, decíamos, el e a la x es lo mejor, porque derivas e a la x, es e a la x. Integras e a la x, es e a la x. Es decir, no importa qué proceso lo tomen, siempre va a permanecer igual. Y esto hay que evaluarlo entre 0 y k. Entonces voy a tener 2 es igual a, ahora, ¿qué siempre se reemplaza primero? ¿El límite superior o el inferior? El superior. El superior. Entonces tengo 1 medio de e a la 2k menos e a la k menos 1 medio de e a la 2 por 0. ¿Cuánto es 2 por 0? 0. 0. Menos e a la 0. ¿Cuánto es e a la 0? 1. Entonces tengo 2 es igual a 1 medio de e a la 2k menos e a la k menos, recuerde que esto es 1 y esto es 1. Entonces me quedaría 1 medio menos 1. 2 es igual a 1 medio de e a la 2k menos e a la k. 1 medio menos 1, menos 1 medio con el menos de afuera va a ser Menos 1 medio. más 1 medio. Sí, sí, está bien. ¿Sí? Y vamos a... no quiero tener fracciones, voy a sacar denominador común. Denominador común 2, ¿para qué? Para que todo me quede sin fracciones en el lado derecho. Entonces me quedaría e a la 2k menos 2 e a la k más 1. Entonces al axiomar este 2, voy a tener 4 es igual a e a la 2k menos 2e a la k más 1. Este más 1 se axioma y me quedaría 3 es igual a e a la 2k menos 2e a la k. ¿Cómo resuelvo esto? ¿En qué estamos pensando? ¿Puedo sacar factor común? Ya, pero me servirá de mucho, tal vez. Bueno, a ver. ¿Qué sacamos? E a la k. Ajá. Y me queda e a la k menos 2. Y si hacemos una sustitución y decimos que u es e a la k y reemplazo arriba, me voy a olvidar un ratito de este, ¿ya? Si u es e a la k, ¿qué me quedaría? U cuadrado menos 2u menos 3 igual a 0. Ahí, ¿sí? U menos, veamos si es factorable. U más igual a 0. ¿Qué números? 3 y 1. Me encanta cuando me dice. Sí, sí, sí. Ya. Entonces u será igual a 3 y u será igual a menos 1. Pero u es e a la k. ¿Qué hago para yo poder bajar este k? ¿Qué piensan hacer? Logaritmo natural. Perfecto. Logaritmos. Logaritmo natural y obviamente logaritmo natural y logaritmo natural. Entonces, ¿qué me queda? Me queda k y el logaritmo natural de e se vuelve 1 y me queda que k es igual al logaritmo natural de 3.
Y aquí pasa lo mismo. K es igual a logaritmo natural. Ah, y este es menos 1. ¿Sí, no? Sí, es menos 1. ¿Es posible el logaritmo de un negativo? Ahí es un error. Correcto. Esta inmediatamente se descarta porque el dominio de los logaritmos son los reales. Entonces, tenemos una sola respuesta y me dice que K, por lo tanto, para que ese volumen se cumpla, K es igual al logaritmo natural de 3. Miren qué bonitos los ejercicios que hemos hecho hoy. Los dos ejercicios no tuvieron mayormente parte numérica, sino mucha estrategia y análisis al respecto para poder saber qué hacer. Este tipo de ejercicios son los que ustedes deben esperar en una evaluación, ¿sí? Porque los demás son bastante sencillos, o sea, solo hay que ver, hacer el dibujito y ver qué resto, pero aquí sí necesitamos hacer un análisis mayor. Ok, creo que me queda, veamos. ¿Qué más les puedo? Déjenme ver qué otro tipo de... no vamos a alcanzar a hacer porque es largo, pero el planteamiento es interesante. Miren, dice, graficar x cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 1 y encontrar el volumen cuando éste gira alrededor del eje X. Le repito, por favor. Graficar x cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 1 y encontrar el volumen cuando éste gira alrededor del eje X. Miren, aquí no le dice volumen de sólido, volumen de qué, y tenemos todo que nosotros poder analizar. Primerito, ¿qué tipo de gráfica o qué tipo de función es x cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 1? No es una circunferencia. Correcto, es una circunferencia. Ustedes se acuerdan y dicen, a ver, los dos están al cuadrado y están sumándose, no hay opción. Es una circunferencia. No me acuerdo si yo les di esa clasecita de cómo reconocer solo al mirar con los coeficientes y los X y Y. ¿Alguien cogió cálculo 1 conmigo? No, ya. A ver, para hacerle rápido el cuento. Cuando tenemos nosotros, solo mirando podemos saber qué tipo de cónica es. Si tengo una lineal y la otra cuadrada, sea cual sea puede ser x cuadrado y, esto es una parábola. De una lineal y una cuadrada, eso es una parábola. Los dos cuadráticos igual coeficientes y los dos positivos, esto es una circunferencia. Los dos cuadráticos, diferentes coeficientes y los dos positivos, esto es una elipse. Los dos cuadráticos y uno de los dos negativo, esto es una hipérbola. Si los coeficientes son iguales, es una hipérbola cuadrada. Y si los coeficientes son diferentes, es una hipérbola rectangular. Así de fácil, ¿ya? Listo, el resumen de la geometría es solo al mirar. Entonces yo miro aquí y digo, a ver, tengo x cuadrado y tengo y al cuadrado. Tengo el coeficiente igualito porque estoy manejando coeficiente 1 y los dos están positivos. Por lo tanto, esto no hay duda de que es una circunferencia. ¿Qué forma tiene? X menos h al cuadrado
más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Así que mi centro, que es hk, sería, h, ¿cuánto es? ¿Cuál 0 sería mi centro? Correcto, 0. ¿Y k cuánto es? más 3. Perfecto. Tengo el centro 0,3 y tengo que el radio al cuadrado es 1, por lo tanto mi radio es 1. Voy a graficar, porque todavía hasta en este momento yo no sé si será un volumen sólido o un volumen por arandelas. Sé que es un volumen y un volumen de revolución, porque me dice que encuentre el volumen cuando este gira alrededor del eje X. Entonces me voy a graficar 0,3, 1, 2, 3. Y este es mi circunferencia. Y me dice que va a girar con respecto al eje de las X. Así que lo que voy a tener es algo así. Pregunta. ¿Creen que sea sólido o creen que sea por arandelas? Chicos. Al girar eso, ¿qué piensan que sea? ¿Un sólido de revolución por discos o por arandelas? ¿Arandelas? Correcto, porque hay un hueco. Hay Porque un tiene- hueco que, o sea, hay una parte que no está llena, que es desde el 0, o sea, esta parte de aquí. Esta parte va a estar vacía. Así que voy a necesitar 2 radios. ¿Cómo encuentro los 2 radios? Si giro alrededor del eje de las X, en función de quién debe estar, valga la redundancia, la función. O sea, yo tengo x cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 1. El que está despejado ahí es el radio. Pero yo voy a necesitar una función. ¿Qué hago? ¿A quién despejo? ¿Allí? Despejo a y. Entonces, voy a tomar y menos 3 al cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado. ¿Qué hago de ahí? Necesito quitar el radical. En este lado se suprime y me queda y menos 3, pero en este lado, ¿qué pasa con el radical? Mantengo los 2 signos. Y luego voy a despejar mi y. Si no mantengo los 2 signos, estamos fregados, porque ahí sí, no podría yo tener mis 2 radios. Entonces, al axiomar el menos 3, se vuelve 3 más menos la raíz de 1 menos x cuadrado. Y de aquí yo obtengo mis 2 radios. El primero, que sería y, es igual a 3 más la raíz de 1 menos x cuadrado. Y el otro va a ser y es igual a 3 menos la raíz de 1 menos x cuadrado. Recuerde que cuando usted estudia geometría, tiene claro que la circunferencia está formada por 2 funciones. La circunferencia no es una función, es una relación matemática formada por 2 funciones. Que la parte superior o que el límite o la semicircunferencia que está sobre el diámetro lleva siempre signo más, y la semicircunferencia o función que se encuentra bajo ese diámetro que pasa por el origen es el que lleva el signo menos. Así que aquí yo voy a tener claramente que mi radio mayor va a ser 3 más la raíz de 1 menos x cuadrado, y que mi radio menor, que es el que está adentro, es 3 menos la raíz de 1 menos x cuadrado. Y solo con este análisis geométrico yo voy a poder plantear mi volumen.
¿De dónde a dónde están trabajando los límites para yo proponer el volumen? Volumen va a ser la integral ¿de dónde a dónde? ¿Quién me da ese dato? De -1 a 0 y de 0 a 1. Pero si voy a hacer X en una sola, ¿de -1 a dónde? De -1 a 1. Perfecto. ¿Por qué? ¿De dónde sacaste ese de -1 a 1? Del radio. Muy bien. Esa información me dio el radio. Entonces va a ser el volumen de -1 a 1. ¿Quién es el radio mayor, chicos? Tres más 1 menos x cuadrado, todo esto al cuadrado, menos, el pi le voy a poner afuera para que no nos olvidemos, menos el radio menor, que era 3 menos la raíz de 1 menos x cuadrado, todo al cuadrado, por la diferencial de x. Y eso sí está largo. ¿Ok? Ese sí está largo. Entonces, van a trabajar el ejercicio y lo van a subir en los ejercicios que hacemos en la hora pi. Y se nos fue la hora. Les quiero agradecer muchísimo por haberse conectado a las 7 de la mañana y espero que les haya servido la tutoría de hoy. Revisen siempre este tipo de ejercicios que tal vez nos parecen un poquito más complicados porque necesitamos herramientas extras como sea la geometría, el análisis, los gráficos, pero que son los que en realidad hacen que desarrollemos más nuestro pensamiento crítico. ¿Sí? Muchísimas gracias, chicos, por conectarse una vez más. Está grabado para sus compañeros que no pudieron asistir y les deseo que tengan un lindo día. Gracias, chicos. Profe, disculpe, sería los 3